ver, o sea, ¿me alcanzo a ver o no? Sí, Ajá. ok, eso es. Déjeme fijar la imagen aquí para que se pueda ver. Excelente. Bien, mis amados, pues Dios me le bendiga, Dios les guarde. Como les decía, vamos a continuar con este capítulo 10 del libro de Jueces, el cual eh, es corto, es un capítulo corto, pero también cargado de mucha información. Capítulo donde nosotros empezamos a mirar que luego de la muerte de Abimelech, aquel rey impositor que se opuso y se preparó también, porque él tuvo una preparación, como decía nuestro hermano el viernes, él se preparó para engañar a aquella familia que él tenía, logró convencer rotundamente de que él era más importante de que un solo gobernara, ¿verdad? Un solo hombre gobernara y no 70 hijos. Conocemos grandemente todo lo que estuvo pasando en este capítulo anterior, cómo este hombre realmente gobernó, mas sin embargo no fue un juez levantado por Dios. Y el capítulo inicia diciendo que después de Abimelech se levantó para liberar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. El capítulo 10 del libro de Jueces, mis amados, es un libro que hace una transición clave dentro de lo que es la historia de Israel. Cuando usted analiza este capítulo, hay algo que nosotros miramos inmediatamente. Es una transición. ¿Por qué? Porque muestra un ciclo de qué. Lo mismo que hemos visto en toda la historia de los libros del libro de Jueces. Miramos el ciclo de opresión, el ciclo de pecado, opresión, el ciclo del clamor y luego la liberación. Esto es muy característico de la época de los jueces. Así que es algo normal que nosotros miramos cada vez que el pueblo se desvía de la voluntad del Eterno. Inmediatamente el pueblo se desvía, cae. Wow, es increíble cómo el pueblo no podía mantenerse en un solo lineamiento. Este ciclo se repetía de una manera como que tú dices, pero ven acá. Y es que eran olvidadizos, o sea, olvidaban, tenían amnesia, porque ellos sabían todo lo que le pasaba. A través de la historia, nosotros miramos cómo Israel caía y nada lo hacía volver si no era la opresión. Así que aquí mencionan dos jueces menores. Estamos hablando de quién? De Tola y Jair, seguido por una nueva apostasía de Israel, lo que lo lleva a la opresión por parte de los filisteos y los amonitas. Este capítulo establece el trasfondo para un liderazgo de Jefté. Sabe que antes yo era de lo que creía que Jefté era una mujer. Yo era de lo que creía que Jefté era una mujer. ¿A quién le pasó eso? ¿Era yo solo? Yo también pensaba, Ahora, varón. No, hasta no. ahora yo no conozco a Jefté y ese nombre suena femenino. Yo cuando leí, no. Yo también pensaba. Yo sí creía que era una mujer. Era de esos también. Dice, para comprender mejor, vamos a situar el contexto histórico
el período en el cual estuvo esta inestabilidad allí en Israel, caracterizado normalmente por la falta de liderazgo. Siempre era esto lo que pasaba. Siempre había un líder dejaba de existir, y desde que el pueblo se encontraba sin liderazgo, mi amado, automáticamente el pueblo caía en un tremendo pecado. Este capítulo se encuentra en la época de los jueces, un periodo de conquista de Canaán. Estábamos hablando de los años aproximadamente 1400 a los 1050 antes de Cristo. No había un gobierno centralizado. En lugar, Dios levantaba jueces para liberar al pueblo de sus opresores. ¿Cuándo? Cuando ellos clamaban, ¿verdad? Los jueces no eran reyes, sino eran líderes carismáticos, escogidos por Dios, que dirigían a Israel en la guerra y en asuntos legales espirituales. Es bueno reconocer, mis amados, que por ejemplo, Abimelech, se había declarado rey. Si usted se da cuenta, durante el período de los jueces no habían reyes. Todavía no habían reyes. Así que aquí lo que habían eran líderes. De manera cultural, durante este tiempo Israel vivía entre cananeos y otros pueblos que practicaban la idolatría. Ustedes ya esta parte lo sabemos, que durante todo este tiempo, de manera histórica, la cultura de los cananeos era la que influía al pueblo precisamente a cambiar lo que Dios le había dicho a ellos. Miren, cuando ustedes entren en esa ciudad, yo quiero que ustedes eliminen, no sea que la cultura de ellos lo arrastren a ustedes. ¿A qué? A tener que pecar contra Dios, ¿cierto? Amén. Dice entonces, Amén. así es, dice, lo que constantemente tentaba a los israelitas para apartarse de Yahweh. Nosotros en el versículo 6 se menciona que el pueblo de Israel adoró a los Baales y a Astarte, deidades cananeas de la fertilidad, junto con otros dioses de Siria, Sidón, Moab, Amón y los filisteos. Esta pluralidad de los cultos refleja la debilidad espiritual del pueblo y la constante lucha entre la fidelidad de Yahweh y la asimilación de las costumbres paganas. Si usted analiza, dice la Escritura en el versículo 6 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y le sirvieron a los Baales y a Astarot. Amado, eso es terrible. ¿Cómo puede ser que un pueblo que ya ha mirado todo, está bien de que se pusieran a imitar alguna costumbre del pueblo, pero adorar a otros dioses, adorar a Baal, adorar a Astarte, a darle adoración a ellos? Ellos habían ya experimentado claramente el poder de Dios. Y aquí nosotros vamos a mirar cómo en una ocasión Jehová le dice a ellos, miren, tranquilo, clámenle ahora a los dioses que ustedes le están sirviendo. Aquí vamos a estar mirando también los enemigos que tenía Israel. ¿Cuáles eran los enemigos de Israel? Eran los filisteos. Los filisteos eran un pueblo marítimo que se estableció en la costa de Canaán. Representaban una gran amenaza militar y cultural para Israel. Y los amonitas eran descendientes de Lot. Eran enemigos recurrentes de Israel y atacaban desde el oriente del Jordán. Así que Israel en este contexto, mi amado, tiene dos enemigos. Dos enemigos que no son cualquiera, son dos enemigos poderosos. Porque los filisteos, independientemente, mis amados, que los filisteos descienden directamente de uno de los hijos de Noé,
Los filisteos, al principio, cuando usted analiza la historia de Abraham, ellos no eran enemigos de Israel. Cuando usted mira la historia, cuando Abraham fue bendecido por Dios y él hace pacto con Abimelech, Abimelech, o sea, de la misma descendencia de ellos, esos eran los filisteos. En ese momento, aunque no se llamaban así, eran la misma genealogía. Y en aquel momento, cuando Abimelech se acerca para hacer pacto, dice las escrituras que allí ellos hicieron un pacto en el cual no debería de haber enemistad entre los filisteos y los israelitas, conforme a la historia. Pero Dios en su soberanía utilizaba las mismas naciones que ellos encontraron ahí en Canaán. Cuando ellos se apartaban de Dios, automáticamente estas naciones servían como espinos para Israel. Eran ellos los que le causaban la opresión. Y los amonitas, como les decía, ellos eran descendientes de Lot, ¿verdad? Y ellos de manera constante eran enemigos de Israel y lo atacaban. En este capítulo nosotros queremos desarrollar el liderazgo que tuvo Tola. ¿Quién fue Tola? ¿Usted había escuchado a este rey, este juez? No. No, el nombre es raro, Tola. Primera vez, varón. Solo Solo, nombre raro, Tola, solo a Dodo. Tula he escuchado, la Tula, escucho. Tula. Amén. Yo le voy a decir la verdad. Yo digo que nosotros tenemos que andar así, andar la Biblia de esta manera, porque hay cosas que, por ejemplo, en las iglesias nosotros miramos las escuelas dominicales, que es donde más uno se alimenta, siempre se habla como de lo mismo y tú dices, wow, pero mira tantas personas que la Biblia habla, que hay historia de ellos, que se menciona, y es necesario conocer sobre ellos. Bueno, varón, disculpe, usted tiene toda la razón ahí, sí. Lo mismo estaba pensando yo ahora el domingo. Es como, ese nombre yo no lo había escuchado. Y mire que yo a veces siento que escucho muchas prédicas también, pero siento que siempre se habla de lo mismo en la iglesia. Ese nombre nunca lo había escuchado. Sí, así es. Tola, mi amado, fue un juez de Israel. Después de Abimelech, si usted agarra y lo mira ahí mismo, el versículo 1, eso es lo que dice. ¿Quién me lo lee? El versículo 1. Dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Amén. Excelente. Entonces, cuando tú analizas, tú dices, ven acá, pero este fue alguien. ¿Y qué más? Hay algo maravilloso. Mire, dice, Tola fue un juez de Israel después de Abimelech. ¿Tú sabes qué tiempo gobernó? 23 años. 20 años. Wow. 23. 23. Ajá, 23. Él Y gobernó. murió. Exacto. Gobernó 23 años. ¿Qué pasa? No tenemos un contexto histórico de todo lo que sucedió con Tola en su gobierno. Pero dice la escritura que gobernó por 23 años y dice que él fue de la tribu de Isaacar. Estamos hablando de un israelita que se levantó después que ¿cómo le podemos llamar a Abimelech? El usurpador. Sí, sí. Exacto, el usurpador se levantó y y se levantó realmente para destruir toda la familia de Jerobal, prácticamente. ¿Quién era Jerobal? León. Gedeón, exactamente. Excelente. Ok, su nombre en hebreo es Tola, significa gusano. Dios mío.
Oiga el significado del nombre de Tola. ¿Cómo así, siervo? Así es. Su nombre significa gusano o, Devorador. o escarlata y posiblemente se refería a la humanidad o la restauración que trajo a Israel. No se menciona ninguna guerra en su liderazgo, lo que sugiere que fue un tiempo de estabilidad. Así que de Tola solamente podemos creer que él fue alguien que gobernó durante ese tiempo y que hubo estabilidad, porque no se habla de guerra, no se habla de persecución, no se habla de nada, solo se explica que gobernó durante 23 años y murió. Hermano, o sea, mi hermano, Sí, diga, sí. hermana Diana, habla, Oh, man. perdón, hermano. Sí, te intentaba decir que entonces que fueron 23 años de gobernante en paz. Es lo que nosotros podemos, es lo que hasta el momento se puede interpretar Porque la debido, verdad no da mucho detalle tampoco de él. debido a la omisión de los detalles, exactamente. Ujú. Ujú. Así es. No, Diga. yo solo quería decir que ahí Ujú, dice, ¿verdad? ujú. Al principio, y se levantó para liberar a Israel. O sea que por 23 años liberó a Israel. Liberó a Israel, entonces lo que se Eso es, entiende, sí, amén. o sea, gobernó bien. Gobernó bien, es lo que se interpreta exactamente. Ujú. Que a diferencia de los demás que nosotros siempre vemos, que hay una explicación de todo lo que pasó con él, ¿verdad? Bien, así que ya usted sabe, ya sabemos, Tola se llamaba él, su nombre significaba gusano o escarlata y también se menciona que no hubo ninguna guerra en su liderazgo, lo que se sugiere que él tuvo estabilidad. Hubo otro más que se levantó, ¿cómo se llamaba? Ahí. Jair, Ahí. exactamente, sí. Y ese era un galadita. Él era de Galad. ¿Y sabe qué? Este gobernó por 22 años, pero este tuvo 30 hijos. Dios mío, yo le digo que lamento no haberle, aunque sea, aunque sea las imágenes al final, voy a ver si la puedo extraer para ponérsela. Mi hermano, 30 hijos son 30 hijos. Wow, este tuvo 30 hijos. Claro, Wow. Yo Jehová. creo que ese siervo no hizo pausa en ningún momento. No, yo me quejo porque tengo Wow. 4 hermanos. ¿Verdad? Bueno, Gedeón tuvo 70. Gedeón tuvo Era medio 70. esforzado porque Gedeón tuvo 70. Exacto. Bendito Dios. Gedeón tuvo 70. Pero recuerden que ¿Cómo en así? ese tiempo no había televisor tampoco. No televisor, ni había periódico, ni radio, ni nada. Ya usted sabe. Solo existían los salmos. Ay, Exacto. Dios mío. 70 hijos. Ay, Dios mío. Y este tuvo 30 hijos. Pero algo importante que tenía mis amados, es que este montaba, dice aquí, tuvo 30 hijos que montaban 30 asnos. Asno. Ah, Y tenían 30 ciudades. Y oiga Eran los esto. zurdos, ¿no? Exacto, y oiga esto. Y poseían 30 ciudades llamadas las aldeas de Jair. ajá. Wow. O sea, quiere decir que monetariamente era pudiente, que Estaban, tenía riquezas, esta- era de prestigio entonces, no era cualquier persona. no era cualquier cosa, mi amado. Pero imagínese también 30, imagínese usted esto, 30 hijos, 30 ciudades también. 60. Exacto. Dice, su nombre en hebreo, Yair, significa ilumina o el que da luz. Su historia refleja riqueza. La historia de él refleja estabilidad. También la creciente influencia de la estructura más monárquica dentro de Israel. O sea, lo que hizo Jair, mis amados, ningún otro juez, ni siquiera los reyes de Israel, imitaron lo que este hombre hizo. Mire, ni siquiera Salomón.
Ni siquiera Salomón tuvo esto. Pero usted sabe lo que es eso. Que el hombre tenga 30 hijos y esos 30 hijos también tengan 30 ciudades. Pero no solamente eso. Ellos cuando andaban, la imagen que yo busqué era una imagen que reflejaba a los 30 hijos de él andando en sus 30 asnos, vestido de reyes, vestido de jueces. Eso era un periodo de riqueza. Eso era un periodo de riqueza. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué dice el versículo 6 cuando Jair? Dice que Jair también, léame el versículo 3 y 4, por favor. Alguien que lo lea. 3 y 4. Ya. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Se fija. Y que no, y el murió, siga. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Ajá. Exactamente. Hasta ahí. Okay. Exactamente. Ok. Entonces, miramos que este periodo también terminó. ¿Y cómo terminó? ¿Con qué historia terminó? Miramos dos jueces que se levantaron. Uno gobierna 23 años, el otro 22. Pero ¿qué usted ve ahí en esos dos gobiernos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Qué batalla hubo? ¿Qué guerra hubo? No. ¿Con quién peleó? ¿A quién le ganaron? Hubo paz, tranquilidad. Pienso yo que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Exactamente. Amén. Excelente. Así mismo es. Estuvieron obedientes por ese periodo de tiempo. Exactamente. Exactamente. Entonces, nosotros miramos que, por ejemplo, miramos que Jair gobernó durante 22 años, tuvo 30 hijos, 30 asnos. Decíamos que en la cultura antigua esto indica riqueza, poder político. Los asnos eran símbolo de estatus y gobierno en el Medio Oriente. Así que durante el periodo de estos dos reyes, uno de estos dos jueces, uno simplemente gobernó, pero el otro simbolizó riqueza, simbolizó estatus, simbolizó un gobierno estable y sobre todo, mis amados, el privilegio de que sus hijos también fundaran ciudades. Ahora, ellos mueren y ¿qué pasa? Sucede lo mismo. Vemos que muere uno y surgió el otro. No se sabe de qué manera fue, cómo surgió, pero el otro se levantó automáticamente, tuvo 30 hijos. Durante ese tiempo, ok, y todo fluyó. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo, ¿cómo dice el versículo 6? Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Wow, qué tremendo, mis amados. Qué tremendo. Nosotros miramos, lea por favor hasta el 9. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y tomados los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del Amorreo que está en Galaad. ¿Y los hijos de Amón? ¿Siga? Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Exactamente. Se fija. Miramos que después de la muerte de Jair, inmediatamente ellos mueren, o este juez muere. ¿Qué hace? El pueblo abandonó a Dios y adoran 7 grupos de dioses.
Aquí 7 grupos, amén. ahora, ¿sabe lo que hacen ellos? Empiezan a adorar a Dios, a adorar ídolo de una manera extrema. Se muere alguien que se supone, para que usted vea lo que hace el asunto, miramos que este reinado que o este líder que se había levantado, ¿verdad? Miramos que él tenía 30 hijos, ok, simbolizaba riqueza, simbolizaba dominio, wow, todo esto, excelente. Pero él se muere y ahora Israel pasa a una idolatría extrema. Empezó a adorar a 7 grupos de dioses de manera diferente, mostrando, ¿qué mostraban? Idolatría extrema. Esto provocó algo, mi amado, que por primera vez nosotros miramos esto en los capítulos que hemos estado mirando. La reacción de Dios por lo que ellos hacen pasa por primera vez. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Alguien otro que me pueda leer, por favor, del versículo 10 hasta el 13, por favor? No, hasta el 12. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Aleluya. Hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, wow, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto? Exacto. Aleluya. De los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Buena pregunta, ¿eh? Aleluya. Sí, exactamente. Es una pregunta que les hace él. Bendito Exacto, Dios. le hace una Mas pregunta. vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. ¿Usted fija? Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Mire, mi amado. Esto está como cuando uno regaña a su hijo. Vaya para allá, vaya, siga allá. Así mismo, hay tanto, ahí ya Dios ya estaba ya medio cansadito de esa gente. Ya. Mire, vamos usted continúa leyendo ahora para poder ir definiendo esta parte. Mire, mis amados, nosotros miramos que, ¿sabe cuántos años duró el pueblo de Israel oprimido cuando ellos cayeron ahora en este pecado? 18 años. 18, sí, dice que 18. 18 años dura el pueblo de Israel. Ahora, la respuesta de Dios cuando ellos claman, miramos a Dios, amado, así como ellos adoraron de manera extrema, adoraron a 7 grupos de dioses. Ya no era de que a Baal y a Astarte, no. Agarraron a 7 y se entregaron a una idolatría extrema. Esto molestó mucho al Señor. Y por primera vez nosotros miramos a Dios diciéndole a ellos, no, I'm sorry. Clámenle ahora a los dioses que ustedes tienen. A lo que ustedes decidieron. Porque Jehová le dice una pregunta. Cuando ustedes estaban oprimidos en Egipto, ¿lo libré yo? Cuando los amorreos lo oprimieron, ¿lo libré yo? Cuando los amonitas, cuando los filisteos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Amalek? Tanto. Varón. Ajá. Eso me hace referencia a lo que pasó con Saúl. Sí. ¿Sí ve? Que mire todo lo que Saúl hizo delante de Jehová y David orando por él. El Señor, mire lo que le dice a David. Sí. Que ya lo desechó. Exactamente. ¿Sí? Así mismo trae referencia a esta palabra. Y los hijos de los israelitas hicieron tantas cosas, tanta abominación delante de Jehová, que mire, varón, yo pensé que no iba a escuchar esto aquí en la palabra, así tan claro, varón. Sí. Pero mire, wow. Tremendo, mi amado, así mismo, tremendo. Entonces,
¿Dios qué hace? Permite que los amonitas, amado, ataquen a Israel. Pero mire, la opresión que Dios permite ahora fue fuerte. Porque, óigame, mire, los amonitas atacaron al este del Jordán, en la parte este. Pero los, ¿cómo se llaman estos? Los filisteos lo atacaron por la parte oeste. Es decir, desde este a oeste ellos tenían una opresión donde no tenían escapatoria. Jehová los entregó a los amonitas y a los filisteos. Durante 18 años Jehová le permitió el castigo. Ellos clamaron y Jehová le dijo que no. Lo dejó tranquilo. Porque ellos tenían que pasar por la opresión. Israel no entendía hasta que la opresión no lo castigaba. Wow. Hasta que la opresión no era fuerte, hasta que el nivel de opresión no llegaba a un punto tal. ¿Cómo dicen los demás versículos? Cuando Jehová le dice esto. Siga leyendo, hermano, ya estamos terminando. Este capítulo es corto. El 15. Este capítulo realmente, mis amados, ustedes lo van a estar mirando los próximos 2 días. Todavía se va a estar hablando de este tiempo. Siga. Ajá. Hermano, ¿puedo decir algo ahí? Sí. Dios estaba cansado de que ellos solo de palabra le decían, perdóname. Sí. No había un arrepentimiento genuino. Dios hermano. quería Es ver que, una... esos dioses que recordemos, o sea, el nivel de Baales que estaban adorando, que era el dios de la fertilidad. Y eso yo me imagino que eso había sexo, había de todo, hermano. Eso era de todo. Esa era la apostasía, hermano, de ese entonces. Había del éxito, del dinero y de tantas y tantas cosas, mi hermano. Eso es terrible. Sí. Así es. Entonces, sí. Ajá. ¿Usted iba a decir algo, hermano Carlos? No, la hermana. Ah. Okay. No, yo pienso que no, yo pienso que el Señor les dijo que no, porque no había habido un arrepentimiento genuino de parte de ellos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios quería oprimirlo. Vea, o sea, la opresión es necesaria en la vida de nosotros, porque al ser oprimidos, soltamos. Y así eso es lo que estaba buscando el Señor, que se oprimieran para que soltaran y hubiese un arrepentimiento genuino de parte de ellos de corazón. Sí. Amén. Así es. Lea, hermano. Sí, solo quería complementar eso, hermano. O sea, 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Santo. Sí. Oiga lo que dice. ¿Y por qué falla el pueblo? Por falta de conocimiento. Así es. Pero yo pienso también, mi hermano, que ellos estaban acostumbrados a que tenían sus líderes y que sí con líderes y como que se motivaban con líderes, pero al momento de no tenerlos, entonces se escarriaban. O sea, es como decir, si yo no tengo pastor que me esté llamando y me esté diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, como ya no tengo pastor, entonces como que sí, se entendían completamente, hermano, de las cosas de Dios. Así es. Así es. Lea, mis amados, del 15, por favor, el 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Te parezca. Sí. Solo te rogamos que nos libres en este día. Oiga lo que dice. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Santo. Así es. Así es. Mire, le voy a decir esto, mi amado. De la manera que los filisteos atacan desde el este y los filisteos, ¿cuáles fueron los que atacaron al este? Los amonitas. Los amonitas atacaron al este y los filisteos al oeste. ¿Sabe qué pasó, mi amado, con esto? Mire, esto significa
Ustedes saben que las tribus estaban divididas, o sea, todo Israel estaba dividido entre 12 tribus y habían tribus que estaban al este del Jordán, ¿verdad? O sea, y habían 2,5 tribus que estaban al este y las demás estaban al oeste y todas estaban distribuidas en la tierra en la parte oeste. Ahora bien, y en la parte norte. Ahora, cuando dice las escrituras que Dios permite que lo ataquen desde el oeste, desde la parte este y la parte oeste, significa que todas las tribus, incluyendo la tribu de Gad, que estaba al este del Jordán, también se había corrompido. O sea, era todo el pueblo que se había corrompido. La Israel completo. Exacto, Israel por completo. La idolatría había llegado a un nivel extremo y esto fue lo que provocó que el Señor le respondiera de esta manera. Y Dios le permitió a ellos que duraran 18 años. Ahora, Israel tuvo un arrepentimiento que nosotros miramos en los versículos 10, donde ellos reconocen su pecado. Pero una cosa es tú reconocer el pecado y otra cosa es cuando tú te arrepientes del pecado. Genuino. Exacto. Entonces, es verdad. Entonces el Señor les responde con dureza y recargándole que los ha librado varias veces del pecado. Así que nosotros miramos cómo Él le dice, ¿no te he librado yo? ¿Quién es que te libra? ¿Quién es que te saca de todo tu problema que has tenido siempre? Y ellos, ¿qué hacen? Confiesan nuevamente el pecado y se deshacen de los dioses. La prueba de arrepentimiento genuino, Dios reconoce al ver su aflicción. Cuando usted mira los versículos que ellos dicen, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libre en este día. Y dice, entonces cuando usted mira el versículo 16 dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón, acamparon en Galá, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Misba, y los príncipes y el pueblo de Galá dijeron uno a otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todo los que habiten en Galaad. Y ya eso ustedes van a ver en el capítulo que viene, que ahí se habla de Jefté, cuando él empieza él toma la decisión, pero de tomar el liderazgo del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ya mañana con la ayuda del Señor. Algo que quiero decirle de este capítulo es que ¿qué significa gobernar? Cuando ellos dicen, cuando él hace la pregunta, él dice, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todo los que habitan en Galaad. Ustedes saben que el caudillo era precisamente todos los jueces que se levantaban. Eran ellos, el caudillo era el líder. Entonces él está diciendo, ellos dijeron ahí que quienes comenzaran la batalla, de ahí ese iba a ser. Y por eso ustedes van a ver que el día de mañana Jefté toma la decisión y le pareció atractivo y él entonces empieza a gobernar. Ok, los jueces eran líderes militares y espirituales. Dios, ¿dónde está? Ok, por ejemplo, Baal era el señor de la tormenta o el dios de la fertilidad. Era adorado mediante rituales sexuales y sacrificios, lo que decía la hermana, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ejemplo, el pueblo de Amón eran enemigos recurrentes de Israel. Y el grito de angustia que nosotros miramos, vemos que Dios se compadece de ellos. Muestra la misericordia de Dios al ver el sufrimiento de Israel, que fue el versículo que nosotros leímos, que dice que
Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te Él parezca. fue. Solo te rogamos que nos libre este día. Y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado de la aflicción de Israel. Es decir, a Dios le entristeció, mi amado, ver al pueblo oprimido. Eso no es algo que a Dios le agrada. ¿Se fija? Esto es muy importante poderlo reconocer. Y poderlo mirar en este capítulo. A Dios no le agrada ver al pueblo oprimido, el pueblo sufriendo. Esto no es algo que como que es algo que a Dios le causa placer, no. Esto angustió a Dios, dice el texto. Cuando habla de angustia, está hablando de es como para que nosotros podamos entender. No es un sentimiento humano, es un sentimiento que el mismo amor de Dios era lo que lo hacía, podemos utilizar la palabra entristecer, pero lo que quiere reflejar es el amor de Dios, cómo Dios se compadeció por el pueblo y después de que había dicho que no lo iba a librar, y no fue eso, no fue que dijo que no lo iba a librar, sino que Dios le dijo una pregunta como para que ellos mismos la respondieran. ¿Quién es que lo ha librado a ustedes? ¿Quién lo ha quitado en otra ocasión de la opresión? Pero Dios estaba esperando que ellos hicieran el acto de arrepentimiento, que el arrepentimiento no es solo cuando tú reconoces el pecado, es cuando tú lo reconoces y luego te apartas de él. Te apartas. ¿Se fija? Entonces, ellos habían clamado a Dios, pero no habían tomado la actitud de arrepentimiento. Ya en el arrepentimiento, ahí es cuando Dios le permite que Jefté se levante, lo cual vamos a ver mañana. ¿Qué nosotros aprendemos de este capítulo? Que el pecado nos esclaviza, la idolatría llevó a Israel a la opresión. El pecado sigue trayendo sufrimiento cuando nos alejamos de Dios en este tiempo, ¿verdad? Dios espera siempre un arrepentimiento genuino. No basta solamente con lamentarse, hay que actuar. Israel destruyó sus ídolos. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, en el Nuevo Testamento Jesús nos llama al arrepentimiento verdadero. Lucas 13:3. Dios es misericordioso, pero también es justo. No ignora el pecado, pero responde cuando nos volvemos a él. En conclusión, este capítulo nos enseña que la idolatría, la justicia de Dios y la misericordia, cuando hay un verdadero arrepentimiento, ahí es cuando esa justicia, esa misericordia se manifiesta. Este capítulo prepara el camino para la historia de Jefté, que nosotros lo vamos a estar mirando a partir de mañana, mostrando que Dios sigue usando líderes imperfectos, porque Jefté no es tampoco un líder perfecto, pero él lo utiliza para cumplir su propósito. Así que, mis amados, esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. Me gustaría hacer algunas preguntas brevemente. El tiempo se nos ha ido. Ustedes saben que me cogió el sueño ahorita. Pero quisiera preguntar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los dos jueces mencionados en el capítulo? Tola y Jair y Tola. Y la Tula Guacho. Amén, exactamente. ¿Y qué tiempo gobernaron? 23 y 22. Jair y el otro 22. Amén. Jair 22 y Tola 23. 45. Muy bien. 45 en total. 45 años en total, exacto. Ok, perfecto, muy bien. Tola gobernó 23 años y era de la tribu de Isaacar. Ok, Jair gobernó 22 años y era de la tribu de Galaad. Ok, perfecto. Aquí dice, ¿cuál fue el pecado principal de Israel en este capítulo? Idolatría. Que se volvieron a los Baales. Amén. ¿Y a cuántos? 7. Excelente. Así mismo es. Israel cayó en idolatría, adorando a dioses de varios pueblos, incluyendo a Baal, Astarte, Siria, Sidón, Moab, Amón y los filisteos. 7 tipos de Dios. Imagínese usted. Fue fuerte eso. Oiga eso. Sí. ¿Cómo respondió Dios a la idolatría de Israel? Sufrimiento. El capítulo Les recordó. el
11. Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto y de los amorreos y de los amonitas y los filisteos? ¿Es, hermano? Sí, pero ¿cómo respondió él? ¿Se estaba alegre por eso? ¿Estaba Los enojado? echó a que les dijo que se fueran de los dioses que ellos adoraban para que tal vez ellos les resolvían los problemas. Ustedes se recuerdan que yo había dicho algo por primera vez que vimos. El rechazo. Por primera vez vimos una actitud de Dios enojado. Claro. Sí, porque Dios dice, Dios se enojó y permitió que fueran oprimidos por los filisteos y los amonitas durante 18 años. Desde la parte este hasta la parte oeste, permitió que tanto los filisteos como los amonitas los oprimieran a toda la tribu. Esto fue un tiempo de 18 años que la tribu completa estuvo bajo opresión, todas las tribus, todo el pueblo de Israel. Se corrompió de manera total. Ellos alcanzaron un nivel de idolatría extrema. Tremendo. Hermano, ahí dice, yo no os libraré más. Andad y clamar a los dioses. Usted ve, que os exactamente. habéis elegido. Eso por primera vez. ¿Cuándo usted había visto que Jehová ha dicho, no, ya? No. Durante este periodo, esto significa que la idolatría fue fuerte. Jehová le dijo, no lo voy a idolatrar más. No lo voy a librar más. Clámenle a ustedes a sus dioses. Pero siervo, yo recuerdo que muchísimas veces, cuando el pueblo de Israel caía, que un ejemplo, me acuerdo cuando Moisés se fue al monte a orar, creo fue cuando Moisés cuando Jehová le entregó las tablas a Moisés, que él bajó y ellos ya habían construido un becerro de oro. El becerro de oro, que Moisés se enojó de tal manera. O sea, Moisés, yo no quiero saber cómo Dios se enojó. Y la verdad sabemos que el pueblo de Israel, por decirlo así, fue chanceado porque Moisés intervino. O sea, él siempre estuvo ahí interviniendo por ellos. Pero en este caso ya ellos no tenían un líder, ¿no? ¿Quién iba a intervenir ante Dios, delante de por ellos? Sí, sí, muy interesante. Es muy interesante el punto que usted trae, muy interesante y válido. Ahora bien, al punto que yo me refiero es a los 300 años del periodo de los jueces. Okay. Es decir, que usted miraba que el pueblo de Israel pecaba y cada vez que llegaba la opresión, ellos clamaban y Dios levantaba un juez. Ok. Pero ahora, luego de que los pasara estos dos periodos de 40 y pico de años en Israel, donde hubieron reyes, ¿verdad? Jueces que lideraron a Israel, más sin embargo no se ve ni siquiera ataque, no se ve guerra, fue como un tiempo de paz. De hecho, el último que hubo, lo que reflejaba era riqueza, estabilidad, etcétera. Muere este juez e Israel cae ahora a una idolatría que no solamente adora a Baal y a Astarte, sino que toma todos los dioses cananeos. Imagínese usted, todos los dioses. Los 7 agarraron y empezaron a adorarlo. Y esto fue lo que trajo este tipo de opresión que Dios dice, oh caramba, pero es demasiado ya. Todo Israel se ha corrompido. Voy a permitir opresión desde este hasta el oeste para que todo Israel logre reconocer. Y miramos que ellos reconocieron, pero no se habían arrepentido. Cuando Jehová le dice, no, que te libre otro, ¿qué ellos dicen? Sí, ellos miraron la actitud y dijo, espérate, esta actitud de Dios significa que me falta algo. Y el versículo 17 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien parezca. Solo te rogamos que nos libre este día. ¿Y qué hicieron? Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea, cuando ellos hacen la metanoia, cuando ellos hacen el arrepentimiento, el cambio de dirección, ahí es cuando Jehová Dios extiende su misericordia sobre ellos. Porque la Biblia lo dice, mis amados. Hay algo que Dios dice, que Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Escritura.
cuando la escritura también dice que él al corazón contrito y humillado, él no lo desprecia. Cuando un hombre se contricta, se humilla delante de Dios, Jehová Dios no lo desprecia. Usted gana, nosotros ganamos el corazón de Dios cuando hacemos esto. Siervo, sí. en Proverbios 3:12 dice, a la contestación del versículo 11, dice, porque Jehová corrige al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Proverbios 13:24, el que no castiga a su hijo no lo ama, pero el que lo ama lo castiga. Lo castiga. Así Bendito es. Dios. O Así. sea, el amor, hermano, eso era el amor que el Señor tenía para ese pueblo, mi hermano. El amor. Bueno, en verdad, cuando yo escuché este versículo por primera vez, a mí me tuvo al dar algo. Yo tuve que beber agua y ponerme paño. Tremendo. Porque yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo que el que ama a su hijo debe corregirlo hasta con una vara? Pero ¿cómo así? Me dicen, sí, así es. En la Biblia lo dice. Sí. Y yo, pero es que no, es que eso es violencia. Es que no, es que Dios no es un Dios violento. Pero sí, bueno, no. ahí lo dice. El Señor No, pero la vara representa autoridad. Disciplina. Disciplina. Amén. De eso está hablando. El que disciplina a su hijo no será avergonzado a los padres. Así es, así es. De eso se trata, ¿verdad? No la violencia. Ok. Y la vara era solo en el... Solo era en el... No es que yo voy a agarrar y le voy a dar con la vara a mi hijo, golpes, ¿no? No, lo que pasa es que hay gente que lo agarra... Sí se puede literalmente, porque yo tenía un director que tenía ese texto en la pared en la oficina de él. Y usted sabe, los que nacimos entre los 60 y 70, 80 de los años, los profesores los castigaban. Sí, así es. Y entonces este director tenía ese texto allí, y cada vez que iba al que castigaba le decía, lee ahí, ¿qué dice? Hay que usar la vara, ¿verdad? Entonces con la vara, ¿verdad? Él lo usa, ahí lo interpretaba a él mal. Amén. Excelente, eso es tremendo. Hermano, ¿usted va a dar una definición de la vara, hermano? Jairo. No, solamente rapidito para decirle que el uso de la vara no era de libre albedrío, en el sentido que con la vara le iban a dar en la cabeza o en algo, sino que era específicamente como medio de corrección en el lower back. Exacto. Sí, en las partes que no se miran. Amén. Sí, pero nada con violencia. ¿Cómo fue, siervo? No lo escuché bien, disculpe, se me fue la señal. ¿Cómo fue? Ya, la tradición hebrea de disciplina y corrección para los chicos era con vara, pero no era en cualquier lado del cuerpo, tenía que ser específicamente en el lower back, hermana, en la parte En las baja. partes que no se miran. Sí, exacto, y no era era corrección y amor a la misma vez. Corregir, corrección y amor. No Amén. corregir y con ira y con todo eso, porque eso es prohibidísimo por la Biblia. Pero... Ay, no, perdón, yo como que escuché, en el hombro, usted dijo. No. En la espalda baja, Raiza. Como en la parte de la cola, como la parte lomo, de algo la... así. Ok, no, digámoslo bien, en las pompis, por ejemplo. Amén. Hay que decirlo con el nombre. Amén. No, Sí. no tengamos miedo de decirlo, porque no estamos diciendo nada malo. Amén. Solo las partes que no se miran. Por ejemplo, las pompis o sería una... O sea, en la nalguita. Sí, exacto. Amén. Déjeme, amén, exacto, así mismo es. Voy a concluir con las preguntas para que si cualquier otra parte... decir algo, maestro. Sí, con relación al capítulo. Sí, con relación a la vara. Ok, porque lo de la vara fue simplemente algo que sacamos ahí. Sí, yo sé, pero quería decir que me recuerdo cuando estaba pequeña que cogían de la vara de guandule de esa. Y no sé por qué los niños siempre le tienen como temor a eso. Pero es importante. Amén. Donde se le da al niño en los pies. Amén. Así, pero no di que así. Así, ahora otra cosa. El pueblo de Israel duró 400 años cautivo en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Por desobediencia. Amén, sí. Entonces fue corregido ahí. Sí, fue corregido.
Sí, Amén. el desierto le sirvió como corrección. Excelente. Amado, tengo otra pregunta. ¿Qué hizo Israel cuando sufrió la opresión de sus enemigos? Se rindió ante el Señor. Se rindieron. Se Amén. rindió, ya se sentían azotados y uy, no, devolvámonos porque el Señor. Clamaron al Señor y clamaron al Señor. Ellos clamaron primero. Sí, ellos Exactamente. clamaron. Excelente. Dice, Israel clamó y confesó, hemos pecado contra ti. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios al clamor de Israel? Cuando ellos claman, ¿qué Él dijo dice, Dios? andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el No, día, no, no, en no, vuestra no. aflicción. No, la Ese fue respuesta es el antes. 16. Ese fue Es el 16. Y quitaron entre sí los dioses ajenos y No, sirvieron a. No, No, entonces no. se juntaron Usted, los. usted recuerda que en el versículo 10 ellos dicen, hemos pecado contra ti. Ahora, ¿de qué manera Dios les responde a ellos en el 11? Respondió a los hijos de Israel, no temáis, habéis sido oprimidos de Egipto a los amorreos y a los moabitas y los filisteos. ¿Es ese, hermano? Sí. Sí, ajá. Sí. Sí, desde ahí hasta el 14. Lo que Dios hace, excelente, muy bien. Lo que Dios hace es que Dios les recordó como ya lo había librado antes, pero le dijo, no os libraré más. Id y clamad a los dioses que os habéis escogidos. Versículo del 11 al 14. Ahí está todo eso. Ahora, ¿cómo reaccionó Israel cuando Jehová les respondió? Haz tú Mas con no nosotros habéis- como bien te parezca. Ay, Bravo. santo, ¿Y santo. qué más hicieron? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Exacto, porque una cosa, excelente, una cosa es tú reconocer el pecado, porque eso fue lo que ellos hicieron Y no primero. arrepentir. Ellos dijeron, hemos pecado contra ti, eso es muy bien reconocerlo, pero vamos a ver si realmente nos arrepentimos. Entonces, Israel cuando se arrepiente, confesó su pecado y desechó los dioses ajenos, mostrando un arrepentimiento genuino. Genuino. No hay arrepentimiento si no hay cambio. Si no hay cambio, Si exactamente. una persona dice que se arrepintió y no ha habido cambio, no hay arrepentimiento. Amén. Una cosa es reconocer, exacto, una cosa es reconocer que tú has pecado y otra cosa es arrepentirte del pecado, que es metanoia, es cambio de dirección. Ok. Ahí es donde se busca la santidad, hermano. Así es. Uh-huh. Ahora, ¿cómo mostró? ¿Está bien? Sí, sí, diga, hermano. No, sí, hermano, sí. No, pero termine la idea que no, termínala. No, está bien, no, ya había dicho que la santidad hay que buscar la santidad. Exactamente. Si ahí es donde se muestra realmente la santidad, Jehová. Exactamente. Ahora, ¿cómo mostró Dios su misericordia después del arrepentimiento de Israel? Y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Dios. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Así mismo. Pueblo. Exactamente. Ese punto, hermano, es bien interesante. Muy interesante. Ese punto debería de tratarse porque uno podrá decir Dios es amor y fuego consumidor, pero también tiene sentimientos. Mira lo que dice. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Él se aflige de que nosotros nos apartemos de él. Él siempre está cuidando a Israel. Siempre está cuidando a Israel, exactamente. Dice, Dios se compadeció de la aflicción de Israel y preparó el camino para la liberación automáticamente. Se fija, porque Él nunca va a resistir, se va a resistir ante un corazón que realmente se ha arrepentido. Ya. Eso es una característica de nuestro Dios. Usted se arrepintió de corazón, hay misericordia. Gloria a Dios. Nosotros activamos esa misericordia y activamos el juicio cuando estamos altivos. El juicio cae. Ok. Entonces, última pregunta. ¿Qué sucedió al final del capítulo en la preparación para la guerra?
Y se juntaron los hijos de Amón del 17 en adelante, mi hermano. Sí. Sí, diga. ¿Lo leo? Sí. Y entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en la Galat. Y en Galat se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mispat. Y los príncipes y el pueblo de Agag dijeron a uno a otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Amén. Excelente. Los amonitas acamparon en Galaad e Israel busca un líder valiente para guiarlo en las batallas, ¿verdad? Y miramos en Jueces 10, 17 y 18 que preparando el escenario para Jefté en el siguiente capítulo. Este capítulo, mis amados, es fascinante. Nosotros pudimos mirar. De un arrepentimiento verdadero. Exactamente. Es interesante poder mirar esto de que Dios anda en busca siempre de encontrar en nosotros un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, que fue lo que pasó durante el periodo de y en el contexto de este tiempo del capítulo 10 de Jueces. Espero, mis amados, que haya sido de bendición. Le pido disculpas que no pude presentarle la diapositiva. Estaba tratando luego de hacer una ahí rápido, pero así no me gusta así que le di espero que esto se haya podido entender. Sobre todo, lo más importante es el contenido. Si alguien tiene, aparte de todo, ya llegamos a la parte final. También quiero pedirle disculpas por, ¿verdad? Le dije ahorita, me cogió el sueño y fue hay un tema. Por eso no tomamos este tiempo más. Si alguien está tiene... perdonado, hermano. No se preocupe, hermano, los jóvenes Está se cansan. perdonado, no se preocupe. Ya ahorita se puede volver a ir a Dios lo ama acostar. todavía. Gloria a Los Dios. jóvenes se cansan y se debilitan, hermano. Amén. Si alguien tiene todavía algún punto que quiera hablar. Mi hermano, yo rápidamente para que todos puedan, mi hermano. Bueno, yo primero que todo veo el Dios de oportunidades aquí, mi hermano. Sí. El Dios grande de oportunidades, el que no se cansa de perdonar. Yo pienso que para que el Señor se canse, mi hermano, tiene que haber muchas y muchas y muchas oportunidades de parte de Él, ¿verdad? La importancia de reconocer nuestro pecado, nuestra humildad, mi hermano, es algo muy importante que hay que recalcar, que el que es humilde, el Señor lo exalta, ¿verdad? Y a veces nosotros no queremos reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Sí. Y apartarnos, mi hermano, porque cuando uno se aparta para el Señor, eso va a ser visible, mi hermano, va a ser notable. Notorio. ¿Sí me entiende? Eso es lo otro. Y otra cosa que me llamó la atención cuando estudiaba este versículo, mi hermano, que me apareció el versículo 6 dice: y volvieron a hacer lo malo. Esa palabra, y volvieron a hacer lo malo, en el libro de Jueces se repite 7 veces. Sí. Y viene siempre que se adoraron 7 Baales. Entonces, como que el número 7 va en verdad en juego ahí, o sea, aquí, allá. Pero sí, el versículo 6 que dice que y volvieron a hacer lo malo, y se repite 7 veces en el libro de los Jueces. Eso me llamó muchísimo la atención, mi hermano. Sí. Así que muy bendecida, mi hermano, por parte del Señor, ¿verdad? Con este versículo, ¿verdad? Que me llegó, me tomó, y ver su misericordia, hermano, lo grande, lo bueno que Él es con nosotros, mi hermano. De que si no ha venido es porque realmente su misericordia ha sido muy grande, mi hermano. El Señor les bendiga, mi hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi amada, por su aporte. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Ajá. Yolanda, Dios le bendiga a todos. Amén. A esto que la hermana Diana ha dicho, que se repite, o sea, que
Dios de misericordia, un Dios de, ¿cuál fue la palabra que hermana Diana usó la primera? Y volvieron a hacer lo malo. No, usted dijo que usted ve en este capítulo, usted ve un Dios de misericordia. Misericordia. Inmensa misericordia. Amén, amén, hermano. El Dios de paz.